Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Segundo día de juicio, Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández en la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan. Hoy se han escuchado ya los testimonios de dos testigos que ha presentado la Fiscalía. Nos han dejado mucho y para revisar lo que ha pasado en el recinto del juez Kevin Castell, están con nosotros hoy dos reconocidos profesionales del derecho, expertos en materia penal y en investigación, que son los elementos que ahora mismo están en discusión en este juicio en la ciudad de Nueva York. El abogado Marlon Duarte, un conocedor de la materia penal, y el abogado Gonzalo Sánchez, criminólogo, experto en procesos de investigación. Abogado Duarte, bienvenido, buenas noches. ¿Qué ha dejado este segundo día del juicio? ¿Qué elementos se podrían rescatar tanto en la presentación que ha tenido la Fiscalía que acusa y la parte defensora que también ha tenido intervención este día? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Primera vez en el programa. Un saludo a una eminencia de la investigación en este país, el criminólogo, abogado Gonzalo Sánchez. Creo que es una de las personas que más sabe de investigación en este país y creo que lo hemos desaprovechado. Creo que debemos de aprender mucho más de esta eminencia, el señor Gonzalo. Mire, nosotros siempre hemos dicho que enfrentarse al jurado en los Estados Unidos en un juicio federal es totalmente terrible. Hemos visto los alegatos iniciales, en este caso, donde lo hacen como lo hacen aquí en Honduras, es decir, el fiscal viene alardea de todo lo que tiene, de todas las pruebas que tiene, cómo va a probar los hechos que está asegurando tener en su acusación, cómo va a probar mediante testimonios, mediante documentación, mediante algún recurso audiovisual que pueda tener, y ha establecido que la persona que están juzgando es una persona que le ha generado un daño enorme a la población de los Estados Unidos con sus actuaciones. La Fiscalía ha también presentado cuántos testigos va a hacerse valer en el juicio y toda la documentación que se va a hacer valer. Y también la defensa tiene su oportunidad de contestar estos cargos, arguyendo siempre lo que hemos dicho y lo que nosotros sabemos, que prácticamente la estrategia de defensa, que no existe evidencia que lo relacione directamente, en virtud, como lo dijimos anteriormente en varios programas, que no tienen una evidencia material que pueda comprobar los hechos de estos dichos de las personas que fueron ya condenadas y que evidentemente van a tener algún tipo de beneficio. Vimos el inicio con testigos que aun y cuando no tienen algún sustento para probar los dichos que están diciendo, hay un hecho muy cultural que se establece en los Estados Unidos, y lo digo cultural, el hecho de subirse a un estrado, decir juro decir la verdad, nada más que la verdad, y este hecho lo hacen ante el jurado. Y la pregunta que le hacen es ¿qué convenio ha llegado con la Fiscalía para solamente decir absolutamente la verdad? Y empiezan su relato, y las preguntas que hacen, esas preguntas, como dicen, aun y cuando en Honduras no se da eso, de hecho de preparar los testigos y todo eso, la Fiscalía en Estados Unidos ha tenido tiempos enormes con estos testigos para ir determinando qué tipo de preguntas les va a hacer, y lógicamente las preguntas que quiere que le conteste, las preguntas que le hace la Fiscalía. Vimos ahí claramente el involucramiento de personas que inclusive forman parte de la vida política hondureño, aun y cuando la Fiscalía no se enfoca en sustentar estos dichos ni en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. El último testigo que acaba de empezar con su relato claramente habla de cantidades enormes, eso le queda en la mente del jurado, neoyorquino por cierto, que tiene que ser de Nueva York el jurado, y que lógicamente usted lo mira cuesta arriba. El hecho de exponerse a este tipo de testimonios puede decirse así, de un narcotraficante confeso que formó parte del engranaje gubernamental siendo alcalde, estableciendo y determinando que él necesitó el apoyo de Juan Orlando Hernández para que no lo investigara y para que le ayudara políticamente y él le ayudara económicamente a la campaña del expresidente. Y son esos dichos que me imagino que en las repreguntas la defensa le va a preguntar cómo, dónde y cuándo se entregaron esas cantidades. Apenas, abogado Duarte,
es el segundo testimonio de una cantidad de testigos que en un principio se ha pensado pueden ser hasta 9. Fue el principio, porque no ha terminado. Él sigue mañana en el estrado. Acuérdese que falta las repreguntas de la defensa. O sea, vamos a tener un interrogatorio amplio, vasto, y que inclusive no tiene un término, un tiempo límite, solo que las preguntas sean repetitivas, que existan objeciones, y vamos a ver cómo lo modera el juez. Acuérdese que el juez es el moderador. Y falta también el interrogatorio de este testigo, porque lo primero que me imagino que va a preguntar es fechas, va a preguntar la defensa lugares, con quienes estaban acompañados, etcétera. Entonces, todo este tipo de situaciones nos podría llevar que con un testigo clave de estos se nos lleve un día entero. ¿Y qué tipo de interrogantes son las que estamos expuestos a conocer y que van a llamar la atención? Usted es un penalista, se interesaría en conocer ya al haber escuchado sobre todo este segundo testimonio, donde, como usted señala, abogado Duarte, dio cantidades, ubicó fechas, dio sitios específicos, nombres de personas con las cuales en algún momento se compartió en un recinto. Bueno, hoy figuró y salió el nombre del Chapo Guzmán. Bueno, y más que todo, si usted se fija, la pregunta clave que le hacen ellos es, la familia Hernández, ¿con qué otras personas, le pregunto, de la familia Hernández, hiciste este tipo de tráfico de drogas? Y él dijo, con Tony Hernández. Y jurídicamente, ¿cuál es la situación jurídica en este momento de Juan Antonio Hernández, o Tony Hernández? La situación jurídica de él es que tiene una condena y una sentencia firme donde le fue rechazado un recurso de apelación. Esto quiere decir que tiene un efecto de cosa juzgada y se da por cierto esos dichos, ya que Alexander Ardón declaró en el juicio de Tony Hernández ante un jurado y lógicamente esas declaraciones le sirvieron de base a aquel jurado para declararlo culpable. Entonces quiere decir que lo dan por cierto este extremo. Y le hizo otra pregunta, ¿tenía conocimiento el presidente de las actuaciones? Y él le dijo claramente que sí, es decir, esos hechos de esas sentencias que ya están firmes, que bien lo dijimos nosotros, que van a ser utilizados por la Fiscalía y las de Giovanni Fuentes, pues son las que le sirven aún de más base, por decirlo así, a la Fiscalía para sustentar su tesis acusatoria. Aun y cuando sabemos nosotros de antemano que una persona, un testigo, en el caso de la idiosincrasia hondureña, que aquí hay testigos, como lo hacían antes, que les pagaban por ir a declarar. Y en Estados Unidos el hecho de que culturalmente decir la verdad, solo la verdad ante un jurado es un hecho, por decirlo así, con muchas características de solemnidad y a decir la verdad por el tipo de cultura. En Honduras no tenemos eso, tenemos cualquier cantidad de testigos falsos, cualquier cantidad de implantación de la prueba, pero ¿qué pasa? El jurado que está escuchando eso siente, percibe que todo lo que está diciendo ese testigo, que ya juró ante el jurado, que ya juró ante el juez, que ya levantó la mano y con la mano en la Biblia, está diciendo absolutamente la verdad. Muy bien, ya seguiremos con las consideraciones del abogado Marlon Duarte. Saludamos al criminólogo Gonzalo Sánchez. Abogado, en Estados Unidos, en estos juicios, la prueba es el testimonio. Ya lo explicaba el abogado Duarte. ¿Qué le deja estos testimonios de hoy? Los aportes. Buenas noches, abogado. Buenas noches, Chendo. Gracias por su deferencia, abogado Duarte, que también admiro mucho como un gran penalista. Bien, paradójicamente, cuando yo recibí capacitaciones en Honduras, en Puerto Rico y en los Estados Unidos con la misma policía norteamericana, dentro de los postulados de la investigación criminal, sorprendentemente ellos tienen una credibilidad tremenda a la prueba científica. Es más, en los postulados dicen ellos, recuerde que si no hay evidencia, simplemente no hay caso. Y estoy hablando de evidencia científica, de evidencia tangible, que la puedo ver, que la puedo tocar. Pero yo estoy sorprendido ahorita con este tipo de juicios donde el testimonio de personas condenadas y acusadas por narcotráfico, por asesinatos y lo demás, hayan sido testigos en este juicio y que se le dé credibilidad.
El problema aquí es el sistema, el tipo de sistema procesal que tiene Estados Unidos, que es anglosajón, distinto al nuestro. Aquí, como bien decía el abogado, aquí hay testigos, cantidad de testigos falsos. Sabemos que algunos llegan a mentir en los tribunales, otros dicen la verdad, uno que otro dice la verdad, ¿verdad? Pero es cuestión cultural. Pero esa parte cultural, tanto el europeo como el norteamericano, creer en el testimonio, yo pienso que debe ser creer en el testimonio de personas honorables, pero personas condenadas, involucradas en el narcotráfico, en asesinatos y condenadas en Estados Unidos, y darle credibilidad a estos testimonios cuando ellos dicen que lo más importante es la prueba científica. Entonces a mí me gustaría ver en este juicio cuál es la prueba científica tangible que tiene la Fiscalía. Y las hay, se puede encontrar para un juicio como este. Yo le preguntaba aquí al abogado Duarte, ¿cómo plantear la defensa ante una carga probatoria contundente que ha presentado hoy la Fiscalía? Bueno, yo como abogado preguntaría el día, la hora, la fecha en que se entregó eso, cómo se entregó el dinero. Es más, iría más allá. ¿Cómo obtuvo ese $1.000.000? ¿De dónde lo obtuvo? Porque puedo en determinado momento decir que en ese día yo podría probarle a la defensa que ese día y a esa hora el imputado, el expresidente, no se encontraba en ese lugar. Estaba en otro lugar ese día y en esa fecha y a esa hora. Entonces yo creo que las preguntas van a ir dirigidas allí a los testigos. Y este tipo de testimonios, nos comentaban profesionales del derecho hoy, advierte que en la medida que se vayan presentando otros testigos pueden ir siendo mucho más fuertes. De repente sí, yo creo que este solo es el inicio. Han de haber testigos más contundentes o de repente con un grado de más credibilidad y van a ir mencionando más y más personas. Pero los testigos son lo que se ha trasladado prácticamente, hablando de los testigos de la Fiscalía, sí, de la porque Fiscalía, vamos a pasar al otro extremo, son personas detenidas por narcotráfico. Es correcto. Entonces, yo lo que no concibo es que se le pueda dar la credibilidad que a este tipo de personas y que el jurado, ¿verdad?, por la misma idiosincrasia de ellos, lo cultural, puedan llegar a creer que lo que están diciendo estas personas es cierto. Pero son los mismos testigos, abogado Sánchez, claro, que en su momento se presentaron por la misma Fiscalía y ahí ante el mismo juez Kevin Castell para condenar a otros. Claro, claro, son los mismos. Ahora, aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de abogado. Aquí no estamos diciendo si es culpable o inocente u otra cosa. El punto es que no, para mí, la valoración por parte del jurado de estos testigos, para mí es muy subjetivo. Y subjetivo lo digo por los antecedentes que tienen este tipo de personas. Y no hay que olvidar algo. Recuerden que estas personas fueron extraditadas en el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Entonces, de cualquier manera, en aras de perjudicar y en aras de que le reduzcan la pena, entonces es fácil en un país como Estados Unidos, que le dan credibilidad al testimonio de personas que se han visto involucradas en el narcotráfico. Esto es sumamente peligroso y a la vez esto de cualquier manera pues, afecta al final para que puedan condenar al expresidente Juan Orlando Hernández. Usted es un estudioso, abogado Sánchez, en esta área. Cuando se presentan este tipo de declaraciones ante un jurado del sistema sajón, sí, ¿qué impresión deja? ¿Qué le traslada al jurado? Bueno, el problema es que esto es un tanto complejo, Chento. Porque la experiencia me ha dicho aquí en Honduras, por ejemplo, a mí que han habido casos, aunque el sistema es diferente, el sistema procesal es diferente, pero hay casos donde yo juraba que a mi cliente no lo iban a condenar. Y al final resultó que lo absolvieron. Y hubo casos donde yo dije, me quito el nombre y debo llamarme Gonzalo si esta persona no sale libre, el que estoy defendiendo. Y me lo condenaron. Entonces, los juicios son un tanto complejos. Yo esperaría, más que todo, el fallo final.
la sentencia final yo le esperaría para dar una opinión más amplia sobre el testimonio de estos testigos, la valoración que le dieron, porque todavía no sabemos si el jurado les va a dar alguna valoración. El caso de Tony es un caso de repente no igual al del presidente. No todos los casos son iguales. Hay casos que son completamente diferentes. Entonces, pero habría que ver qué valor le puede dar el jurado a las declaraciones, a los testimonios de estas personas. El jurado puede en determinado momento decir que ese testimonio no se toma en consideración, o es el juez. ¿Quién es el que toma esta valoración? Bueno, ahí es el jurado, ¿no? Es el jurado. Y de repente, pueden sentirse de cualquier manera influenciados por lo que ya dijimos culturalmente, ¿verdad? De que ellos creen mucho en los testimonios. Para mí, como le digo, me sorprende. Porque le voy a poner un ejemplo. El caso de O.J. Simpson. ¿Por qué se pierde ese caso? Le digo porque tuve la oportunidad de vivirlo en Puerto Rico en una capacitación con unos norteamericanos. Y ellos mismos aceptaron que se equivocaron. No es el mejor sistema de justicia del mundo. Ellos creen que tienen el mejor sistema de justicia. No es cierto. Con el caso de O.J. Simpson se equivocaron. O.J. Simpson quedó libre. Y también no es el primer caso de que en Estados Unidos han condenado personas inocentes, incluso a pena de muerte. O sea, también se equivocan. Entonces, en este caso, veremos, yo quiero ver el final. ¿Cuál es la valoración que el jurado le va a dar al testimonio de estas personas que no gozan de credibilidad? Por lo menos en el medio nuestro no gozan de credibilidad. No obstante, en Estados Unidos veremos qué sucede al final. Recordando el caso de O.J. Simpson, fue declarado no culpable por asesinato, pero en la vía civil sí fue encontrado culpable, ¿verdad? Pero es que se cometieron, le digo porque tuve la oportunidad de ver el video en Puerto Rico en 1998, en un seminario con unos policías norteamericanos, allá. Cometieron grandes errores en el manejo de la escena del crimen, en la declaración de los testigos y en el laboratorio criminalístico se cometieron errores garrafales que pusieron a temblar el sistema de justicia norteamericano. Entonces, nos metieron en la cabeza a nosotros la capacitación, siempre nos dijeron que la evidencia física es lo más importante. Y ahí lo tengo yo en mis libros, de los postulados de ellos, que si no hay evidencia, simplemente no hay caso. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la evidencia física que tienen en contra del presidente? No de testimonio, porque ellos mismos dicen ahí en los postulados, los testigos mienten por miedo, por temor, por dinero, por perjudicar, por ayudar, por prejuicio, por venganza, por una serie de factores, los testigos pueden mentir y perjudicar o favorecer a una persona. Muy bien, los profesionales del derecho Marlon Duarte y Gonzalo Sánchez están esta noche al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo. Abogado Marlon Duarte, me decía que quería tener un aporte sobre el planteamiento del abogado Sánchez. Sí, fíjese que nosotros aquí debemos de entender que cuando hablamos de evidencia material se trata de delitos cometidos haciendo una acción, o sea, teniendo una acción para cometer el mismo. Por eso es que los estadounidenses, a raíz de que no podían detener a los capos, ellos enmendaron, por decirlo así, y adicionaron por reforma el delito que es en este caso de la conspiración. Porque en la conspiración usted no necesita tener la evidencia física, ¿verdad?, para poder vincular a una persona. Simple a veces con el hecho de dar un número de teléfono o poner en contacto a dos personas para que se pongan de acuerdo para traficar droga o se pongan de acuerdo para comprar una lancha, para que esta lancha, aun y cuando no la utilicen, ya es una conspiración. Y esto lo hicieron, ¿por qué? Porque en los capos anteriores, en los viejos capos de los Estados Unidos, desde Al Capone, nunca estaban cerca de la evidencia. Si usted recuerda, Al Capone lo único que lo llegaron a condenar fue por el delito de defraudación fiscal de impuestos. ¿Por qué? Porque los verdaderos culpables que hacían materialmente el delito se encontraban a lejos del lugar donde se encontraba su jefe. Por lo tanto, no había una relación. De ahí viene lo que llamamos nosotros conspiración, que no necesitan la evidencia. Y volviendo al tema del hecho de quién se va a ser responsable de poder desvirtuar todas las declaraciones que están haciendo estos ex convictos, por decirlo, ex capos ya condenados y confesos,
Es el mismo Juan Orlando. Él tiene que desvirtuar, ni siquiera los abogados, porque los abogados no conocen el tema, ni siquiera conocen los lugares que están mencionando en donde entregaron el dinero. El que se tiene que subir al estrado para desvirtuar cada declaración es el señor Juan Orlando Hernández. ¿No tiene un riesgo, abogado Duarte, como lo han planteado algunos profesionales, incluso de los mismos Estados Unidos, que es de altísimo riesgo que Hernández Alvarado suba al estrado? Totalmente de riesgo, porque él no solamente no va a tener la oportunidad o solamente se va a encargar de desvirtuar o declarar lo que él quiere decir. También la Fiscalía le va a preguntar por otros asuntos de corrupción, le va a preguntar de empresas de los Rivera Maradiaga, le va a preguntar también de empresas de los Valle, de funcionarios, de por qué él no se daba cuenta en el caso de su hermano, supuestamente que cometió delitos, porque digo supuestamente porque a mí no me consta, pero hay una sentencia en Estados Unidos, no se daba cuenta que participaba o tenía esta relación con este tipo de personas. Y él, el hombre más informado, lógicamente la Fiscalía, y la respuesta va a ser, no me daba cuenta, o en el caso de Alexander Ardón, que era alcalde, y él no va a poder decir no me daba cuenta, en el caso de Hugo Ardón, que le va a preguntar de que si él sabía que estaba involucrado en el narcotráfico, al él decir que no se daba cuenta, que no tenía conocimiento, yo creo que el jurado, sabiendo que él fue presidente, no va a creer esa respuesta. Por lo tanto, ese es el arma de doble filo, es actuar el filo de navaja. Pero ¿qué pasa? Si él no se sube al estrado, no va a poder tener la oportunidad de virtuar las declaraciones que acaban de dar, porque los abogados no entienden, no saben dónde, cómo, cuándo. Él por eso va anotando, él tiene el derecho de subirse al estrado, inclusive antes de terminar, y esa es la única oportunidad que él va a tener antes de las conclusiones para poder desvirtuar lo que ellos acaban de decir. ¿Cuánto puede? Él hace la solicitud. ¿Cómo funciona eso para que el juez que dirige el juicio, le diga sí puede hacerlo? Normalmente es al final del proceso, o sea, es igual que acá, usted tiene derecho a subir o declarar en cualquier etapa del proceso, siempre y cuando sea antes de las conclusiones finales del proceso. Al final es que le dicen que le dan unas palabras para ver qué diga, pero no es un interrogatorio, sino que es algo que él puede decir. Así se dice, así se hace acá, no sé cómo es en Estados Unidos, pero sí su deposición en el estrado tiene que ser antes de que concluya la defensa y la fiscalía. Pero le vuelvo y le repito, la única persona que puede sentarse a desvirtuar esas cantidades, ese dinero, ese lugar, como decía el abogado Gonzalo, dónde, cómo, cuándo, es el mismo Juan Orlando Hernández. ¿Por qué? Porque él es el que vivió aquí, él es el que conoce a Alexander Hernández, y de ahí lo peligroso de decir si no conocía bien lo que hacía Alexander Ardón, Hugo Ardón y los jerarcas policiales que se encontraban en esa zona, debiendo la obligación de ser la persona más informada de este país porque él es el presidente de la República. Es decir, acuérdese que Alexander Ardón, en todo caso, inclusive tenía proyectos que los estaba haciendo sin financiamiento bancario, y le pueden preguntar también por qué él estaba haciendo proyectos, por ejemplo, hidroeléctricos sin financiamiento bancario. ¿Cómo es que hacía? ¿Cómo hacía Hugo Ardón para otorgarle a los Rivera Maradiaga las licitaciones para construcción de carreteras, sabiendo de antemano que estas empresas, por decirlo así, se alimentaban o se nutrían, se apalancaban de dinero que provenía del narcotráfico? Todas esas preguntas se las van a hacer y le van a preguntar, ¿usted por qué, siendo el más informado, ahora dice que no conocía las actuaciones de sus ministros? Estamos, abogado Sánchez, ante una batería de interrogantes que los fiscales las tienen como parte de reserva. Y yo agrego aquí que el jurado, que es el que va a tomar la decisión, se espera que en 3 semanas, si es declarado culpable o no culpable, para posteriormente dictar la sentencia por parte del juez. ¿Qué tanto pesa ahora que el jurado ya tiene claro esos 12 ciudadanos neoyorquinos que están juzgando a un presidente de una nación? Pero yo quiero dejar claro algo que muy puntualmente lo señaló el abogado. El expresidente Juan Orlando tiene que pasar al frente a declarar. ¿Por qué? Porque es su defensa material. Es el único que tiene la capacidad de desvirtuar lo que están diciendo estas personas. Entonces, pero también es una navaja de doble filo. ¿Por qué? Porque... ¿Cuál es el cuidado al subir al estrado? Bueno, el cuidado que tiene que tener es de no caer en contradicciones, para empezar.
no contradecirse, sino que ser puntual en su testimonio. Y de repente pudiera ser que nosotros no lo sabemos todavía. ¿Qué tal si con su testimonio, con sus declaraciones, logra persuadir a los miembros del jurado y que ellos puedan desestimar con la declaración de él, con lo puntual que es en su testimonio, pueda desestimar las declaraciones, el jurado de esta persona? Ahora, el Estado de Nueva York manda que para la declaratoria de culpable o no culpable, esto es por unanimidad. ¿Qué pasa si uno está en desacuerdo de los 12 miembros del jurado? Bueno, yo creo que el abogado Duarte puede Bueno, contestar eso con más. Fíjese que cuando no hay un acuerdo, y si no es unánime, la culpabilidad tiene que ser unánime, igual que declararlo no culpable tiene que ser unánime. Pero si no hay un jurado que no esté de acuerdo en ambas vías, el juicio se declara nulo y se vuelve a repetir. Es decir, cuantas veces sea necesario volverlo a repetir, se va a hacer. Yo lo digo en el sentido de no le puedo tener la capacidad de decirle si es culpable o no, y siempre lo he dicho en los diferentes foros, pero yo siempre me voy por la estadística y siempre pongo de ejemplo los últimos casos que han existido en los Estados Unidos. Y le pongo así claramente, los últimos 4 juicios de hondureños que fueron a juicio mediante un jurado fueron condenados a cadena perpetua, y la prueba principal en este juicio, que son conspiración para el tráfico de drogas. Las penas va de 20 años a cadena perpetua, y a todos, absolutamente a todos, con declaraciones, les impusieron cadena perpetua. Pero más me llama la atención en un mexicano que fue el jefe de la policía, por decir el jefe del FBI en México en el sexenio de Vicente Fox, y también fue, óigame bien, fue secretario de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón. Pasaron casi 6 años, 5 años de que él dejó el cargo, y por él estaba viviendo en Estados Unidos, pidió una visa para residencia por inversionista, y como toda la información va a las diferentes agencias, la DEA, la CIA, hay una unidad que se llama de Seguridad Nacional, que se llama una agencia de seguridad nacional, que es la máxima. Toda esa información se investiga, y cuando vieron que era Genaro García Luna, que no concordaba el hecho de tener más dinero de lo que pudo haber ganado, le impusieron un expediente, lo investigaron y lo acusaron de tráfico de drogas. Óigame bien, y este señor, habiendo salido 5 años después, lo acusaron, y no había una tan sola fotografía. Por lo menos en el caso de Juan Orlando hay un montón de gente que, porque era político, se tomaba fotografía. En el caso de Genaro García Luna, en Miami, no había una tan sola fotografía, y solo testimonios de reos confesos, de narcotraficantes confesos, ante esa inquietud que decíamos ahorita de que por qué estos reos confesos, a cambio de cualquier rebaja de su pena, van a declarar lo que sea. Pues la fiscal, ¿sabe qué dijo en eso? Dijo: nosotros no podemos traerle aquí un cura para que venga a declarar, no podemos traer un maestro de escuela primaria para que venga a declarar sobre los hechos. ¿Por qué? Porque él no se rodeaba de personas para cometer estos delitos de este índole, se rodeaba de delincuentes, por lo tanto estos delincuentes son los que traemos a declarar. Esa fue lo que al jurado le impactó, y creo que esa es la misma estrategia que van a seguir usando. ¿Qué pasa en cuanto a Genaro García Luna? El juicio duró 3 semanas. Y lo condenaron a cadena perpetua solo basándose en testimonio. Y digo yo, ¿quiénes son los jurados? Los últimos juicios que perdieron en Estados Unidos fue en el año 90, 89, en el caso de Gotti, que no fue ni siquiera por narcotráfico, fue por cuestiones de extorsión, y aún así lo absolvieron porque compró los jurados. Pero en Estados Unidos, una vez que usted lo absuelven, el gobierno no tiene el derecho a presentar un recurso de apelación. La defensa sí lo puede hacer, aun y cuando comprobaron que el jurado se compró, pero usted está absuelto. Pues siguieron con el caso hasta que lo metieron preso, lo condenaron a cadena perpetua y se murió en prisión. Y desde ahí no pierde un juicio Estados Unidos en el caso de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Y en el caso de narcotraficantes no ha perdido un tan solo juicio de narcotráfico
100% de efectividad. 100% de efectividad. Cuando hablamos de 99% y que existe ese 1% de posibilidad, es por otro tipo de delitos. Pero en este tipo de casos de extradiciones, el 100% han sido condenados cuando han subido el juicio al conocimiento del jurado. El tema de los testigos, abogado Sánchez, hemos tenido conocimiento, incluso ya se han manejado nombres, de los testigos de la Fiscalía. ¿Qué peso tiene el testigo de la defensa? Y no conocemos cómo llegarían, porque la lógica nos dice que están en Honduras. Sí, bueno, vamos a ver cuál es la deposición de los testigos de la defensa. Porque... Los debe tener. Sí, claro que los tiene. Los tiene. O es un suicidio y era que, un juicio sin un testigo. Claro, es un suicidio, porque tiene que existir un contradictorio. Si alguien está afirmando a alguien, tiene que haber alguien que diga que lo que está diciendo es cierto o es mentira. Entonces, yo creo que va a depender también, ¿verdad? Ellos pueden decir muchas cosas, los testigos de la Fiscalía o estas personas que fueron condenados. Pueden decir muchas cosas, pero también aunado a eso va el testimonio de los testigos que va a presentar la defensa. Y aún más allá, lo que pueda declarar el expresidente Juan Orlando Hernández. Yo nunca he dicho que él es inocente, ni tampoco he dicho que es culpable. Yo estoy esperando cuál va a ser la sentencia, porque he tenido la experiencia, como le digo, por lo menos en Honduras, es que pienso que una persona va a ser condenada y lo absuelven. Y pienso que a esta persona lo van a absolver y lo condenan. Entonces, yo mejor, antes de emitir una opinión más amplia, yo prefiero esperar. Si sube al estrado el expresidente Juan Orlando Hernández, la declaración de los testigos de descargo, porque estos van a descargar lo que están diciendo aquellos, y la valoración que los miembros del jurado le puedan dar al testimonio de esta persona, aunque como bien lo dijo el abogado, lamentablemente el sistema de justicia norteamericano es así, que le están dando un alto valor probatorio a una prueba testifical de personas que se conoce ya su trayectoria como narcotraficantes, como criminales, como lo que usted quiera, condenados incluso por obtener de repente una rebaja en la sentencia, pueden ser capaces de muchas cosas. Cuando la Fiscalía entró en una negociación con los otros dos implicados en este juicio, porque hay que recordar que en un principio a juicio iba también Juan Carlos Bonilla Valladares y Mauricio Hernández. Sí. Esa decisión de la Fiscalía siente que tiene un gran peso hoy de cara a una eventual sentencia condenatoria. Bueno, por lo que pueden aportar ellos, a sabiendas de que eran una autoridad superior de la policía y una autoridad de una zona, de una región donde se ha señalado hubo mucha actividad del narcotráfico. Es que pareciera que con la declaración testimonial de personas como las que están declarando ahorita en Estados Unidos de la Fiscalía, parece que como que allí ya el arroz ya se coció. Lo que estos digan es correcto. Se le va a dar credibilidad al testimonio de estas personas y no al testimonio de los testigos de la defensa. Pero como le digo, esto es muy aventurado, Chento. Venimos comenzando. Yo creo que esto solo es el inicio del hilo de la madeja. Faltan más testigos y van a salir a relucir muchas cosas que o lo pueden perjudicar al expresidente o lo pueden favorecer. Ahora, recordemos también que hay otro punto importante. A este tipo de casos ha sido tan grande y tan mediático en Estados Unidos que incluso los fiscales han dicho tantas cosas y imagínense que lo absuelvan, pueden venir demandas y ellos son temerosos de las demandas. Estados Unidos es temeroso de que las demandas los pueden demandar en dado caso que una persona resulte inocente al final. Muy bien, el abogado Gonzalo Sánchez y Marlon Duarte con sus análisis sobre el juicio Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández en Nueva York. Hacemos una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo. Abogado Marlon Duarte, los testigos que eventualmente va a proponer la defensa, ¿están obligados a ir o cómo queda aquello de que Estados Unidos reserva el derecho de ingreso a la persona que ellos quieran?
o puede testificar ahora por el uso de la tecnología, o eso ahí en Estados Unidos no vale? Mire, empiezan a acorralarlo desde un inicio. Imagínese que, bueno, si usted mira, la mamá de Juan Orlando no se encuentra en el juicio. Y creo que le hubiese servido por lo menos de apoyo moral para el temple, pero yo creo que hasta les cancelaron a todos, les prohibieron la entrada a los Estados Unidos, a su esposa, a sus hijas, y creo que eso es una estrategia más que tiene el gobierno de los Estados Unidos a través de la Fiscalía para acorralar a este tipo de imputados cuando es de alta estirpe, por ejemplo, un expresidente de un país, para que se vea obligado a llegar a una negociación que siempre nosotros, fue lo que nosotros hemos dicho y seguimos manteniendo, que decía uno de los cofundadores de It's and Cry, del 100% de las personas que acusan en Estados Unidos, el 98%, tanto en los juicios estatales y federales, llegan a una negociación con la Fiscalía. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no invierte o no le gusta invertir y no le gusta gastar dinero en esto, y al principio ellos llegan a una negociación y normalmente no es que en la corte que está ahorita Juan Orlando Hernández, es que en todas las salas hay juicios penales, hay juicios civiles, hay juicios de familia, hay otro tipo de juicios que no necesariamente tienen que ser penales. Estados Unidos es el país que más presos tiene en el mundo, óigame bien, y de todos esos presos en el mundo, el 98% se declararon culpables antes de ir a un juicio. Y ese 20%, ese 2% que queda, de ese 2% transformándolo a un porcentaje del 100%, el 99.9% lo condenan. Esto quiere decir que si me preguntan en este momento, tal cual se va dando el juicio, tal cual se va dando toda la mediatez y la importancia que le dio Estados Unidos al caso de Juan Orlando Hernández, yo no tengo ninguna duda que lo van a condenar a una cadena perpetua. ¿Por qué no negoció la Fiscalía? Es que era Juan Orlando lo máximo que aspiraban a nivel de Honduras, o podrían venir sorpresas derivadas de este juicio. No, es que yo no quiero pensar que la Fiscalía, porque así no es. Y lo digo yo he hablado con bufetes de Estados Unidos muy fuertes, que inclusive ellos mismos, aun y cuando son penalistas, ellos dicen, no, yo jamás me voy a ir a un juicio. Pero la Fiscalía siempre está abierta a las ofertas. La Fiscalía está siempre abierta, me declaro culpable por esto y me das todo. Bueno, lo vamos a analizar y todo eso. Pero no es que la Fiscalía diga no de entrada y no, yo no te... No o sea, la Fiscalía no lo va a buscar y le dice, declárese culpable. Es el acusado, la defensa, o el que debe buscar con su defensa. La defensa se acerca y también en algunos casos no veo la imposibilidad de que también la Fiscalía le pueda sugerir que te doy esto y te declaras culpable y terminamos esto. ¿Por qué? Porque en primer lugar, como decía el abogado Gonzalo, no es la justicia más perfecta del mundo. Desde que yo le estoy diciendo que el 98% negocia una pena, entonces la justicia de los Estados Unidos es negociada. Y esto es lo que pasó, que nadie fue a ver de los que señalaron y autorizaron la extradición. Le pregunté cuántos fueron a ver un juicio federal de esto. Ninguno. Le apuesto que si hubiesen ido a ver un tan solo juicio, o que el expresidente hubiese tenido la información cómo era un juicio federal, jamás hubiera aceptado el tema de lo de extradición. ¿Por qué? Porque la justicia en Estados Unidos se negocia. Y el hecho es que el hecho de no negociar, valga la redundancia, por parte de él, le va a conllevar un perjuicio irreparable a él y a su familia. El hecho de que usted cree que ¿quién iría de juicio a declarar? Bueno, en un momento el señor Colum dijo que iba a ir Barack Obama, que iba a ir Donald Trump, que iba a ir el jefe del Comando Sur. Era un sueño eso. ¿Dónde están? Entonces me imagino, le pregunto yo también, me hago esa pregunta, ¿dónde están los funcionarios que lo acompañaron en el combate al narcotráfico? ¿Dónde está su ministro de Seguridad? ¿Dónde está su ministro de Defensa declarando en los Estados Unidos a favor del expresidente? ¿Dónde están aquellas personas que se encargaban o que eran los que eran, por decirlo así, y dirigían y eran los jefes de las unidades especializadas en narcotráfico? ¿Dónde están estas personas que se reunían con él para, por decirlo así, hacer las planificaciones del combate en contra del narcotráfico? No las tenemos. ¿Se erró, abogado Sánchez, en esos procesos de cambio de la normativa al momento de dar luz verde a la extradición de hondureños en su momento aquí en el país? ¿Se debió tener una mayor puntualidad para no caer en estos elementos que nos aportaba el abogado Duarte? Totalmente de acuerdo. A mí me preguntaron un medio de comunicación que si estaba de acuerdo con que se reformara la ley de extradición.
y dije que sí. Algunos puntos creo que sí hay que reformarlos. Por ejemplo, si acusa a un hondureño de narcotráfico, de X o Y delito, y se lo quieren llevar para los Estados Unidos extraditado, pues entonces yo creo, en mi opinión, como profesional del derecho, que debe venir un fiscal o fiscales de los Estados Unidos aquí y demostrar, aquí están las pruebas, ya sea prueba científica, testifical, toda lo que es evidencia, aquí están, y por eso estamos pidiendo a esta persona en extradición. Pero solo porque Estados Unidos lo pida, mandarlo para allá a los Estados Unidos y se le hace un juicio sumario aquí rápido, un juez natural y despáchenlo para allá, me parece a mí que eso se violenta el principio de defensa, se vulnera el estado de inocencia de una persona, porque ¿cómo es posible que solo porque Estados Unidos lo pida hay que mandarlo? No, yo digo, ok, hay que reformarla, pero tráigame las pruebas, yo quiero ver de qué me está acusando este hondureño, quiero ver las pruebas. Y que me las presente, que se analicen. Que piden por los 3 temas que Estados Unidos soliciten extradición no fallan. Aquí se mandan para los Estados Unidos. Aquí se mandan. Entonces, para mí debe reformarse así. No solo enviar a este hondureño para allá y sabiendo que con esto que estamos viendo últimamente, que se le está dando credibilidad al testimonio de personas condenadas, cuestionadas, y ya sabemos todo de estas personas, por Dios, es mandarlo ya de antemano condenado a una cadena perpetua. Y el no haberse declarado culpable, como lo sugirieron algunos expertos, fue un error de la defensa de Hernández, a sabiendas de estas estadísticas frías que nos dio el abogado Duarte, que pasan en estos juicios. A mí me llaman la atención 2 cosas. El abogado Juan Orlando Hernández es abogado. Para empezar, es abogado. Y los abogados de cualquier manera conocemos mucho de los juicios, de la evidencia. Entonces, a mí me llamó la atención por qué el Tigre Bonilla se declara culpable. ¿Por qué el otro imputado se declara culpable? Y el expresidente Juan Orlando Hernández no se declara culpable cuando pudo conseguir una reducción de la pena. Pudo evitar una cadena perpetua. Aunque no le haya ido nunca su abogado o los que estaban bajo su asesoría a recomendarle esto. Es correcto. Entonces, yo digo, ¿por qué se fue a juicio? ¿Será que él cree en su inocencia? ¿Él está consciente de que no tiene participación directa con el narcotráfico, con el crimen organizado? Además de eso, también él analiza y dice, bueno, yo colaboré con el gobierno de los Estados Unidos. Fue condecorado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pero es lo más alto que es de Estados Unidos. Sobre este punto, ya el juez ha dicho, esto está en la famosa información clasificada, Claro. que eso no se acepta y que incluso tiene prohibiciones para nombrar con quienes se reunió, porque eso era diplomático y no de Estado. Pero imagínese usted, ¿qué es lo que está pasando aquí? Le están vulnerando el derecho de defensa, porque estas personas, estos altos funcionarios del Estado, de Estados Unidos, como el Comando Sur, el Departamento de Estado, el FBI, la CIA que se reunieron, trabajaron con él a la par. Entonces ellos conocen cuál fue la actividad, qué fue lo que hizo él en el combate al narcotráfico. Entonces estas personas, de cualquier manera, pueden aportar al jurado algún tipo de información, o de repente pudieran ser disuasivos. Este hombre colaboró con nosotros en tales y tales fechas, se combatió esto y esto y esto. No se permitió el ingreso de esta cantidad de toneladas de droga a los Estados Unidos. Se trabajaba en conjunto con ellos. Esas declaraciones, de cualquier manera, lo pudieran favorecer. Pero si no se las permitieron, entonces aparentemente también le están vulnerando el derecho a defensa, en mi opinión. Gonzalo Sánchez y Marlon Duarte están con nosotros al banquillo. Hacemos pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Punto sobre la mesa. Testimonio de hoy de el identificado como el contador y Alexander Ardón, conocido como Chande, alcalde de El Paraíso Copán. ¿Qué mensaje nos están mandando desde los Estados Unidos para la clase política y para la sociedad en general
Y aquí involucramos no solo a nivel de Honduras, a América Latina, porque así lo han hecho ver los fiscales, abogado Duarte y abogado Sánchez, cuando se han dado a conocer nombres de personajes de la clase política hondureña que nos han gobernado en en las últimas 2 décadas. Licenciado Rosendo, yo pienso que tenemos que tener la convicción de ser político, de ser funcionario. O sea, que el funcionario sea por vocación, para servir, no para servirse. Ese es el problema. Que nosotros, y usted yo creo que ha escuchado esas pláticas que diputados dicen, yo gasté 5 millones de lempiras en mi campaña y yo tengo que buscar la manera cómo recuperarlos en el curul que me van a dar. O sea, esa idiosincrasia que se tiene de Latinoamérica, que se tiene desde hace mucho tiempo. Escuchaba la historia de que la construcción de un castillo, el castillo ¿cómo se llama? En Colombia, en Cartagena de Indias, que no lo terminaron porque se robaron el dinero y decían, es que en esos países de Latinoamérica, esos países donde conquistaron, pues la corrupción es indeble. O sea, y se imagina usted que desde esos tiempos nosotros ya nos consideraban como corruptos porque nos mandaron cualquier cantidad de filibusteros, ladrones a conquistar a América Latina y dejaron esa semilla de esa corrupción que evidentemente se tiene que acabar ya con este tipo de ejemplos, ya que el funcionario llegue simple y sencillamente a la vocación de servir y no de servirse, como lo vuelvo a repetir, así como lo hacen en otros países. Imagínense que en Finlandia se estudia para ser diputado. Los diputados viven en un condominio donde ellos lavan su ropa, donde ellos se hacen su comida, viven en un cuarto pequeñito y solo trabajan, van en bicicleta al Congreso. Cuando aquí un diputado hondureño, desde que llega al Congreso, lo único que quiere es que le asignen una Prado, un seguidor, y que le paguen el teléfono, que le paguen la casa de habitación, que le paguen la luz eléctrica. Esa es la vocación que supuestamente tienen los diputados. Y yo siempre digo, y lo vuelvo y lo repito, lo decía en el gobierno de Juan Orlando Hernández, que dijeron que iban a vender todos esos carros de lujo. Aquí miramos diputados que andan 3 carros, Prados, Land Cruiser. Con una Land Cruiser, con lo que cuesta una Land Cruiser, se hacen 4 escuelas en Honduras. Con lo que cuesta una Prado, se hace un centro de salud en cualquier parte de Honduras. O sea que si vendiéramos todos esos carros de lujo, haríamos todos los hospitales que en Honduras nos hacen falta. Y cuando vemos los números, abogado Sánchez, de estos elementos que nos compartía el abogado Marlon Duarte, en cuanto a la acción que se debe tener en nuestro país con la clase política, bueno, y digo también toda la sociedad hondureña con esto que está ocurriendo en Nueva York, ¿cómo debemos reordenarnos en momentos donde entra en cuestionamiento el tema de la justicia hondureña, con lo que pasa en la Corte Suprema de Justicia, frente al juzgamiento en Nueva York de un expresidente y el nombrar por parte de los testigos a los últimos 2 ciudadanos que también nos gobernaron? No cabe duda que el mensaje para la clase política de Latinoamérica es fuerte. El mensaje es fuerte. ¿Por qué? Porque, bien lo decía el abogado aquí, de repente no tenemos el concepto de ser servidores públicos. Aquí una persona llega a un cargo público, pero con la idea de robar. Esa es la verdad, de robar, no de servir. Entonces, lamentablemente, esto se ha como institucionalizado la corrupción en América Latina y más en otros países. No es posible que los funcionarios, altos funcionarios del Estado, se van involucrados en narcotráfico, en corrupción, en una serie de delitos. Y mire, voy a decir algo. Estados Unidos, no es que la panacea, que conste, ¿no? Pero le voy a decir, Estados Unidos se va con todo cuando sabe que una persona ha sido funcionario de un estado y comete actos de corrupción. Se va con todo contra esa persona. ¿Por qué? Porque ellos tienen el concepto claro de que un servidor público no debe caer en actos de corrupción, no debe de involucrarse en actos fuera del marco de la ley. Para ellos, un funcionario tiene que ser una persona probo, tiene que ser una persona honesta
Entonces, cuando ellos saben que la persona que llegó a Estados Unidos y allá, que lo están juzgando en Estados Unidos, ha sido funcionario, créalo que se van con todo, porque no conciben que un funcionario, repito, caiga en actos de corrupción. ¿Cómo estructurar las campañas? Vamos a año político, para que también esté la transparencia y de paso pensar en que se puede limpiar la clase política y la sociedad, porque está de por medio también el prestigio del país, porque no toda la nación está ligada a estos grupos criminales. Esto no es nuevo, lo que se ha dicho siempre en este país, que muchos políticos han financiado sus campañas con dinero del narcotráfico. Entonces, y del crimen organizado. Entonces, ¿cómo replantear esto de nuevo? Bueno, ponerle un alto a esto y que verdaderamente tengamos una fiscalía bien fortalecida, independiente que conste, un poder judicial fortalecido, una policía nacional y una fuerza armada fortalecida, independientes. Creo que es la única forma, y que estos políticos, con lo que están viendo ahorita, que está pasando en Estados Unidos, que pongan las barbas en remojo. Pero me preocupa. Ven lo que están pasando en Estados Unidos. Ajá. Y se están cultivando grandes cantidades de cocaína, plantas de cocaína en Honduras. Me pregunto cómo y con quién. ¿Con la venia de quién? ¿Quién está atrás de eso? No tienen temor, Chando, ese es el problema. Entonces yo creo que aquí la clase política, este mensaje es un mensaje directo para la clase política. Abogado Duarte, a nivel del Poder Judicial, de los entes fiscalizadores del Estado, con todo lo que está ocurriendo y la supervisión que, por cierto, ordenó el fiscal general de este juicio con personal del Ministerio Público, ¿cuál debe ser el planteamiento para el futuro de la nación? El enorme problema que tenemos nosotros, licenciado, es el problema de la investigación. Estamos en pininos con la investigación, no estamos tecnificados. Imagínense que venimos peleando y peleando por una base de datos, un laboratorio forense que tenga un archivo forense de ADN. No tenemos eso. Imagínese usted que para poder pedir las huellas y para poder pedir los parones fotográficos tenemos que ir al Registro Nacional de las Personas. O sea, no tenemos nosotros la capacidad de almacenamiento de información. Posiblemente tengamos las cámaras, pero las cámaras solo le graban 3 meses, cuando deberían de tener un sistema de almacenamiento que le dure años, para que se pueda llegar a determinar la inocencia, culpabilidad o el esclarecimiento de un delito. No tenemos inclusive la información de dónde vive cada persona, quién vive en esos barrios más conflictivos. O sea, esa es una de las cosas que debemos de copiar de otros países. Por ejemplo, el escaneamiento que hace El Salvador de los barrios. En El Salvador tienen escaneado cada lugar donde vive cada persona. Se sabe cuántos cuartos tiene una casa, se sabe cuántas personas viven en esa casa. Peor aún, si estas personas han cometido delitos, quiénes son sus parientes que han cometido delitos, cuántas personas viven en las cuarterías. Por ejemplo, no es posible que nosotros no sepamos cuántas personas viven en las colonias más conflictivas de este país y poniendo los estados de excepción en colonias que son tan pequeñas que solo tienen una entrada. Y esa entrada le sirve de entrada y salida, y no tenemos nosotros aquella saturación que nos pueda dar la contundencia de tener la información concreta de dónde existe cada persona, de saber dónde está cada persona. ¿Pero por qué? Porque aun y cuando le podamos dar esas herramientas nosotros, pero si tenemos las mismas personas, vamos a tener los mismos resultados. Yo no le puedo dar un avión último modelo a un piloto que solo ha piloteado un helicóptero. O sea, en ese aspecto estamos absolutamente mal. Mirábamos que compramos unos carros enormes, grandes, caros, que los llevaron a una protesta que tenían en una toma de una calle ahorita aquí por el lado de Lomas de Toncontín. Entonces, ese tipo de cosas no se hacen. O sea, deberíamos de nosotros escuchar a la gente que está afuera, deberíamos de escuchar a los periodistas, a los abogados, a las mismas personas que viven en los lugares. Es decir, la información se tiene que canalizar y se tiene que almacenar para poder tener esos archivos nosotros necesarios para poder combatir no solamente el narcotráfico, la corrupción, la denuncia, el video que funcione, que se mande a un número y que se almacene para poder determinar.
Imagínese usted entra a Estados Unidos, ahora ni siquiera le piden el pasaporte, usted le escanean el rostro, ya saben, y le dicen, usted pase, ni eso tenemos aquí en Honduras. No tenemos un sistema que pueda a usted darle la certeza a un tribunal que una persona es inocente o culpable. Muy bien, el abogado Marlon Duarte y Gonzalo Sánchez han estado con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.